Quiero que comencemos esta reflexión observando un video de uno de los teólogos más prestigiosos y reconocidos que ha tenido este país. Así que observémoslo, por favor. Si el matrimonio hubiera sido bueno para Dios, entonces ¿por qué cuando Dios mandó a Jesucristo, su único hijo, no lo dejó casar? A ver, ¿por qué? Si el matrimonio es tan bueno, Jesucristo no se casó. A ver, ¿por qué? Imagínese Jesucristo saliendo de la casa y la mujer detrás. ¡Jesús! ¿Y usted cómo para dónde va? Si se puede saber, no, si se puede saber. Si se puede saber. Y Jesús todo asustado diciéndole: ay, no, mi vida, perdóname. No te quise despertar temprano, es que tengo reunión con los apóstoles. ¿Cómo no que los apóstoles? Los vagos esos, dígame bien. Pues no los conociera yo. Venga, ¿y qué tanto es lo que hace por allá? Todo el día allá metido. No, mi vida, no, si yo a usted yo le había contado, es que como a mí me escogieron el Redentor del mundo. No, qué belleza. El Redentor del mundo, no pues, qué lindo, qué locura, mírenme. Soy la mujer del Redentor. Cuando llegue la señora la rienda, no es que somos los Redentores. Care Redentor. Mínimo preguntaron quién quiere ser el Redentor, usted levantó la mano. No me lo conociera lo regalado que es. Que usted con tal de no llegar a la casa es capaz de lo que sea, mijito. Usted es tan capaz que se hace crucificar. Se acordará de mí si no resulta clavado en un palo. Se acordará de mí, se acordará. No le digo más. Bueno, ya ustedes se dieron cuenta que no estamos hablando de ningún teólogo, sino que es de Peter Albeiro, un humorista de este país. Jesús, la redención y la cruz hoy en día son temas muy comunes que han perdido relevancia entre nosotros. Tanto hemos escuchado hablar de esto que se nos volvió un pensamiento automatizado, un registro más en nuestras memorias. La cruz se nos ha vuelto parte del paisaje. La hemos reducido a un artilugio religioso, a la par de un velón, una escultura o una estampita, un artículo que tal vez colgamos en las paredes de nuestra casa, tal vez se encuentra en las joyas que embellecen a las mujeres o en nuestra billetera como un amuleto. Incluso, para hacerlo un poco más llamativo, lo hemos convertido en una comedia. La adornamos con chistes, como lo acabamos de ver en el video de Peter Albeiro. Y no se sienta culpable si el video le sacó alguna sonrisa o incluso una carcajada, pues aquí también está en juego la habilidad del humorista para hacernos reír de Jesús, la habilidad del artista para hacernos reír de un acontecimiento que no debe producir risa, la habilidad del humorista para hacernos reír de una tortura, para hacernos reír de un homicidio, crear carcajadas a partir del evento más injusto de toda la historia humana, carcajadas alrededor del evento más trascendental también de toda nuestra historia. No se sienta culpable si usted dejó escapar algunas sonrisas. Yo también me reí y yo también me he reído de Jesús. Tal vez si Peter Albeiro estuviese hablando de la tortura de mi madre o el homicidio de mis hijos, de mi hijo, no es de que esté esperando otro, de mi hijo, tal vez ahí ya no me produciría tanta risa, porque son cercanos a mí. Pero de Jesús sí tengo la capacidad de reírme. Ni el mejor humorista sacaría una sonrisa de mi rostro haciendo chistes del homicidio de mi hijo o de la tortura de mi madre. Nuestra capacidad de reírnos de la cruz y del plan de redención ilustra nuestra distancia con Cristo.
deja en evidencia nuestra tendencia a trivializar lo trascendente. ¿Por qué somos capaces de hacer una comedia a partir de un acontecimiento tan sangriento y despiadado, pero al mismo tiempo tan sagrado y esperanzador? Posiblemente porque con el pasar de los días la cruz se nos vuelve paisaje, se nos vuelve retórica, la redención una historia más. Así como nos pasó con las masacres de Pablo Escobar, con las que hoy hacemos chistes, repetimos sus frases célebres como toda una comedia. Así como nos pasó con Garavito, apellido que utilizamos para burlarnos de aquel que queremos llamarlo violador. Qué risa, qué buen chiste. También nos pasó con la oleada de racismo, donde se mataban personas simplemente por la tonalidad de su piel. Y hoy recordamos esta temporada de la historia humana a través de chistes raciales muy divertidos. Así como nos pasó con el Holocausto nazi, del cual también hoy tenemos la capacidad de reírnos. Asimismo, nos ha pasado con el sacrificio de Jesús en la cruz. Se nos vuelve paisaje, Jesús se nos vuelve retórica, la redención una historia más. El escenario perfecto para una comedia, la comedia de la cruz. Y así se titula este mensaje, la comedia de la cruz. Me perdonan esta introducción y este título tan sarcástico, pero finalmente es la intención del texto que vamos a estudiar en esta mañana, donde encontramos una serie de personas alrededor del sacrificio de Jesús en la cruz, viviendo toda una comedia. Lucas nos relata la crucifixión de Cristo, pero particularmente Lucas en su evangelio no muestra el sufrimiento, no nos muestra la sangre, no nos muestra los clavos, no nos muestra los 32 azotes. La película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, que tiene la intención de mostrar en sangre viva el sufrimiento de Jesús, definitivamente no pudo haber sido inspirada en el evangelio de Lucas, porque Lucas quería registrar una sarcástica comedia, la comedia de la cruz. Leamos juntos Lucas capítulo 23, versículo 32 al 39. Dice así: también llevaban con él otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respecto a la crucifixión, Lucas simplemente escribe: lo crucificaron allí. Ese es todo el detalle que Lucas da de la crucifixión. Pero sí nos da muchos detalles acerca de la actitud que asumieron quienes estaban alrededor de la cruz. Lucas resalta con sarcasmo y asombro la comedia que estaba presenciando alrededor de la cruz. Llevaban con él a otros dos, ambos criminales,
A uno lo colocaron a su derecha y a otro a su izquierda. De por sí la crucifixión en sí misma ya era una medida de demasiada vergüenza, pero a Jesús le adornaron el escenario de la crucifixión con un par de criminales. Colocan uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Alguien recuerda cuál fue la petición que le hizo la mamá de Juan y de Santiago a Jesús en una ocasión? Señor, que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a mi izquierda. Porque estas posiciones eran típicas de un reino. Quienes se sentaban a derecha e izquierda eran las personas más importantes del reino después del rey. Y simulando un trono real, a Jesús lo ubican en el centro y a su izquierda colocan a un criminal y a su derecha otro. Un fino acto de burla al reinado de Jesús, un exquisito sarcasmo. He ahí el rey. ¿Y quiénes están a su lado? Un par de criminales. Mientras en el Calvario se simulaba un trono burlesco, en la parte baja los soldados se divertían jugando a los dados, mientras se rifaban la ropa de Jesús. Tal vez emocionados porque a uno de ellos le tocó el manto, tal vez el otro emocionado porque quería el cinto, y jugaban a los dados mientras el acto más importante de la historia humana se daba a sus espaldas. ¿Qué hacían unos dados en el Calvario? Nada más que adornar una comedia. Pero eso no era todo. La multitud y aún los gobernantes se burlaban de Jesús. Les pareció chistosísimo y decían: si este es el que vino a salvarnos, pues que se salve a sí mismo. Y sonaban carcajadas. También los soldados se burlaban de Jesús cuando le dieron vinagre. Realmente no era vinagre de cocina como usted y yo lo conocemos, sino que era una bebida típica, popular, que solían tomar los soldados romanos. Pero Lucas resalta la intención burlesca de los soldados, algo así como: démosle aguapanelita al rey, démosle aguapanelita a su majestad. Lo siento, rey, no tenemos copas reales, pero tenemos una espuma. Finos actos de burla a los cuales Jesús era sometido. Pero sobre la cruz se encontraba el mayor sarcasmo cómico del día: un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Un letrero que fácilmente podemos asociar con esos letreros burlones que le ponen a los chicos en el colegio en la espalda, para que todos al leerlo se rían de él. Ese era este letrero. Qué buen chiste: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Un letrero que causaba risa, porque la mayoría de los que rodeaban la cruz no le reconocían como rey. Jesús rompía todos los esquemas de la realeza. Un rey crucificado. Como escribió John MacArthur, él dijo ser un rey, él no tenía ejército. Él dijo ser un rey, él no tenía gente que lo cuidara. Él dijo ser un rey, él no tenía un territorio. Él dijo ser un rey, él no tenía riquezas. Qué buen chiste. Este letrero fue colocado en la cruz como símbolo de vergüenza. Fue una burla muy bien diseñada. Fue la cereza que le colocaron a la comedia de la cruz. Lo que usted y yo vemos en los crucifijos como INRI es la sigla de Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, escrito en latín. Un letrero de vergüenza. Y como si fuera poco, uno de los ladrones también se une a la comedia, pero con un humor más negro. Se burla a través de insultos. Esto fue
lo que pasó en el Calvario una vez se abrió el telón para que todos presenciaran el espectáculo. Pero antes de Jesús salir al escenario y ser el hazmerreír de todos, participó en una comedia privada, participó en un show privado que se montaron los soldados romanos antes de abrir el telón. Jugaron y se divirtieron con Jesús como si estuvieran jugando con un muñeco. ¿Con que tú eres rey? Pues te falta la capa real. Y le colocaron un manto púrpura, como los que usaban los reyes en ese entonces. Prepararon toda una obra de teatro para simular una ceremonia de coronación. Esta es la razón de la corona de espinas, otro artículo satírico de la comedia de la cruz. ¿Con que eres rey? ¿Dónde está tu corona? Bueno, aquí tenemos una preparada para ti. Le entregaron como simulación de un cetro real una caña que se encontraron en el camino, con la que le dieron un fuerte golpe en la cabeza, simulando aquella costumbre de tocar suavemente a quien iba a ser el rey con el cetro. Faltaba el aceite para ungir al rey, pero no tenemos aceite. Entonces usemos saliva, y lo escupieron, simulando la unción de un rey. Y como estaba disfrazado de rey, se arrodillaban delante de él los soldados uno a uno, completando la escena cómica. Así se divertían los soldados con Jesús. Y así entonces estaba completa la comedia de la cruz. Como lo mencioné anteriormente, Lucas no centra su atención en describir los detalles de la crucifixión, sino que le llama la atención la actitud que asumieron las personas que estaban alrededor de la cruz. Y la intención de Lucas al escribir la comedia de la cruz es confrontar a los lectores respecto a la tendencia que tenemos de trivializar lo que es importante. Lucas nos permite ver esa tendencia que todos nosotros tenemos de hacer de la cruz una comedia. ¿Qué tan parecidos somos nosotros a los personajes de esta historia bíblica? Inmediatamente nuestro fariseo sale a flote y decimos: no, yo jamás me burlaría de Jesucito, jamás me reiría de Chuchito. No. Afirmamos con el mismo ímpetu que Pedro afirmó: jamás te negaría, Señor. ¿Será que si Lucas piensa en nosotros para escribiría la comedia de la cruz 2? ¿Cómo nosotros nos burlamos del sacrificio de Jesús hoy? Pregúntese y comience a buscar respuestas en su mente. ¿Cómo nosotros nos burlamos del sacrificio de Jesús hoy? ¿Cómo yo hago de la cruz una comedia? Y espero que en este momento haya una lluvia de ideas sobre sus cabezas desde el cielo, permitiéndoles identificar las actitudes que asumimos que son una burla a Jesús, los comportamientos que evidencian nuestra falta de seriedad frente al sacrificio de Jesús. Y está claro que cuando me refiero a la cruz, no me estoy refiriendo al objeto simbólico, sino a todo el acontecimiento de salvación, de redención, de sacrificio de Jesús y aún de resurrección que sucedió allí. Estará usted pensando: yo sí tengo muy descuidado ese crucifijo que tengo en la casa, tengo que limpiar el polvo con más frecuencia. A eso no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a esa tendencia de acostumbrarnos a la cruz como un paisaje. Esa tendencia de acostumbrarnos al magnífico acto de redención que hoy nos permite tener esperanza y comunión con nuestro Creador.
Me estoy refiriendo a esa tendencia de disminuirle seriedad a nuestra espiritualidad y restarle seriedad a nuestra comunión con Dios. Estos hombres convirtieron la cruz en una comedia, tal vez porque lo vieron como una crucifixión más, como uno más que tenían que clavar en la cruz. Y tal vez la costumbre era burlarse de todos aquellos hombres que llegaban a la cruz, pero no tuvieron discernimiento para entender que lo que estaba pasando frente a sus narices merecía respeto y por su propio bien merecía mucha seriedad, pues quien estaba pasando por la cruz era el mismísimo Dios hecho carne, quien se había hecho tan frágil como nosotros y se había sometido a tal humillación de ser el Todopoderoso, el Creador del universo, y permitir en silencio y sin resistencia ser tratado como el peor de los criminales, para que sobre él recayera el juicio divino que debería recaer sobre cada uno de nosotros. Lucas, al contar esta historia y resaltar estos detalles, nos está diciendo: pilas, que nos puede pasar lo mismo. Volvamos a preguntarnos, ¿cómo describiría Lucas la actitud de nosotros frente a la cruz? Yo hice el ejercicio de suponer lo que Lucas escribiría en tiempos de hoy y escribí una parte del Evangelio de Lucas en el 2018, a ver si clasifico como uno de los evangelistas. Y lo que yo creo que Lucas escribiría dice así: 1985 años después de la resurrección de Jesús, a miles de kilómetros de Jerusalén, un grupo de 400 personas se reúnen a celebrar el acto de salvación y redención de la cruz. Se disponen para adorar a Dios y conmemorar el sacrificio de Jesús en la cruz a través de hermosas alabanzas. Finalmente reflexionan a la luz de la palabra. Llega el domingo y uno a uno se va acercando al lugar de reunión, pero comienza el tiempo que han preparado para adorar al Señor y aún no se encuentran todos en el lugar de adoración. Comienzan los cantos y siguen llegando personas, se saludan e incluso se desatrasan los unos a los otros de las novedades de la semana mientras la adoración sigue su curso. Algunos chistes van y vienen sobre la manera en cómo están vestidos los salmistas que dirigen el tiempo de adoración. Otros no adoran porque consideran que eso es una parafernalia innecesaria, y otros solo observan. Durante la reflexión bíblica, algunos revisan su Facebook y responden mensajes de WhatsApp. Otros están pendientes de las llamadas que recibirán. Otros se duermen porque la noche anterior decidieron quedarse hasta tarde viendo películas. Hay quienes juegan con el que está al lado durante toda la reflexión. Chistes van, chistes vienen. Algunos asisten en orden, pero su mente está en otro lugar, como si la sola presencia en el auditorio fuera un cumplido para Dios. Y creo que Lucas cerraría con un sarcasmo sorprendente, que después de 1985 años del sacrificio de Jesús en la cruz, estas personas lo sigan viendo con tanta importancia. Eventos cotidianos y simples que ilustran nuestra trivialidad a la hora de acercarnos a Dios. Es decir, que fácilmente podemos convertir la cruz en una comedia a través de pequeños actos de irreverencia, donde restamos importancia a lo que realmente es importante. Hacemos de la cruz una comedia a través de nuestros pequeños actos de irreverencia. Burlarse de alguien es no tratarlo con seriedad. ¿Qué tan en serio nos estamos tomando a Cristo? No necesitamos decir chistes o blasfemias contra Dios o reírnos explícitamente de Jesús en un tono burlesco para hacer de la cruz una comedia. Hacemos de la cruz una comedia al no tomarnos en serio a Jesús. Creo que todos coincidimos con que es una comedia la del sicario
acercarse a la cruz pidiendo que bendiga las balas con las que se dispone ir a matar. De igual manera es una comedia aquel que viene a la iglesia con la intención de que Dios bendiga su relación extramatrimonial. Señor, por favor, que no me vayan a pillar. Es una comedia aquel que se congrega con la intención de bendecir sus negocios ilícitos y tratar de limpiar sus torcidos con ofrendas que presenta la iglesia. Señor, tú sabes que esta plata yo me la robo, pero la iglesia también se beneficia. Es una comedia insistir en un pecado que hace mucho rato Dios le dijo que dejara. Es una comedia cuando nos presentamos al Señor en una actitud desafiante y le decimos: este es mi pecado, así soy yo y no pienso cambiar. Si le gusta, bien, y si no, también. Es una comedia creer que soy un producto terminado. Alguien dirá: por más de que me esfuerce, yo trato de identificar qué tengo que cambiar, pero no encuentro nada. Yo soy bueno. En otras palabras es: yo no necesito a Cristo. Hacemos de la cruz una comedia a través de nuestra autosuficiencia. Hacemos de la cruz una comedia a través de nuestra autosuficiencia. También hago de la cruz una comedia cuando el remordimiento por lo que hice se apodera de mí, sembrando una culpa insoportable que me lleva a asumir una actitud de conmiseración, afirmando: ya no hay esperanza para mí. Yo soy muy malo, pobrecito de mí. Ya no creo que Dios pueda hacer algo en mi vida, negando de esta manera la gracia de Dios que me cubre, la cual es posible a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Gracia que a través de un arrepentimiento genuino me permite caminar con la cabeza en alto, con la certeza de: ya no tengo cuentas pendientes con Dios. Hago de la cruz una comedia cuando no acepto la gracia de Dios en mi vida ni en la vida de los demás. Cuando vivo señalando el pecado del otro, cuando vivo rasgándome las vestiduras por los desaciertos de los demás, cuando asumo la postura de juez y me dedico a señalar, a descalificar a los que me rodean, no entendiendo que ellos también son cobijados por la gracia de la cruz. Y entonces hago de la cruz una comedia. Pero también cuando abuso de la gracia, peco sin ningún problema, bajo la premisa: a través de Jesús soy perdonado y soy limpio. Eso no pasa nada. La Biblia dice que Dios se olvida de mis pecados, pues que se olvide de este. Vivimos en la dinámica de peco, rezo y empato. Eso es una comedia. Hay algunas personas que acostumbran a programar sus arrepentimientos y dicen: en diciembre me enloquezco, pero en enero en el ayuno me enderezo. Aquellas personas que dicen: Señor, perdóname por lo que voy a hacer. Si usted sabe que lo que va a hacer requiere el perdón de Dios, ¿por qué lo hace? Porque usted vive una comedia. Señor, perdóname por lo que voy a hacer es una frase típica de la comedia de la cruz. Hago de la cruz una comedia cuando la oración y la palabra no son importantes para mi vida. Uno de los grandes beneficios de la cruz es yo tener la oportunidad de tener una relación directa con Dios a través de la oración y tener la oportunidad de escucharlo a Él guiándome a mi vida a través de la palabra. Pero si yo no oro ni estudio la Biblia, trivializo el sacrificio de Jesús en la cruz, no disfrutando de esos grandes beneficios. Hacemos de la cruz una comedia cuando asumimos la actitud de víctimas. Todas las personas me traicionan, nadie me ayuda, el diablo me tiene arruinado. ¿Cómo yo voy a salir adelante si todos están en mi contra?
esta vida que me tocó, ya no quisiera vivir más. Así también hacemos de la cruz una comedia, pues trivializamos la verdad que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir. En el sacrificio de Jesús en la cruz pasamos de ser víctimas a ser favorecidos por su amor. En el sacrificio de Jesús en la cruz pasamos de ser víctimas a ser favorecidos por su amor. Y olvidamos entonces lo que acabamos de cantar: Jesucristo basta. También cuando somos nosotros los reyes de nuestra propia vida y vivimos según nuestro propio parecer, cuando consultamos nuestro intelecto y nuestra lógica antes que la palabra y al Señor a la hora de tomar una decisión, cuando nos parecen mejores nuestros pensamientos y nuestros métodos de vida que las instrucciones bíblicas, ahí hacemos de la cruz una comedia. Pues como aquellos que se preguntaron: Jesús, el rey de los judíos, qué buen chiste. Asimismo usted y yo a veces decimos: Jesús, el rey de mi vida, qué buen chiste. Yo hacer lo que Jesús me manda hacer, muy chistoso. Yo hago lo que yo quiero hacer y lo que a mí me parece que está bien y punto. Hacemos de la cruz una comedia cuando no reconocemos a Cristo como nuestro rey. Hacemos de la cruz una comedia cuando no reconocemos a Cristo como nuestro rey. Y este fue el problema fundamental de aquellos que se burlaron de Jesús en el momento de la cruz. Nunca tuvieron la capacidad de reconocer a Cristo como su rey. Solo uno de ellos, uno de los ladrones colgado en la cruz, tuvo la capacidad de reconocer a Cristo como rey. Y Lucas lo resalta. Aquel ladrón que le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Con base en esta reflexión, espero que usted se sienta tan cerca a aquellos judíos, soldados y gobernantes que se burlaron de Jesús. Espero que se sienta identificado con aquellas personas que hicieron de la cruz una comedia, que haya podido identificar en usted cuál es esa tendencia burlesca que a veces quiere tener frente a Cristo, que haya logrado hacer una autoevaluación y haya identificado qué tan serio usted se está tomando la cruz, que en lo más íntimo de su ser haya logrado responder a la pregunta: ¿cómo hago yo de la cruz una comedia? ¿Cómo yo me burlo de Jesús? ¿Cuáles son los torcidos, los atajos que yo tomo para estar más cómodo, pero que son una burla a Jesús? ¿Qué es eso que Jesús hace mucho rato me dijo que dejara, pero yo sigo engolosado jugando? ¿Cuáles son los dados que yo utilizo para burlarme de Cristo? ¿Cuáles son los dados que usted tiene en el bolsillo, que saca cada vez que se quiere divertir y que los convierte en la burla de Jesús? Que usted identifique en qué se parece a esos soldados, en qué se parece a esos gobernantes, a esos judíos. Y después de haber realizado esta reflexión personal, es pertinente entonces que escuchemos las únicas palabras de Jesús frente a aquellos que estaban haciendo de la cruz una comedia. Palabras que también se dirigen y se orientan hacia nosotros hoy, hacia los que también hacemos en ocasiones de la cruz una comedia. Lo único que Jesús dijo frente a ellos fue:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta es la respuesta de Cristo frente a quienes hacemos de la cruz una comedia. Esto es lo único que Cristo dice frente a aquellos que nos burlamos de Jesús. Esto es lo único que Jesús proclama frente a aquellos que hacemos de la cruz una comedia. Jesús responde a nuestras burlas con un sublime acto de misericordia y gracia que nos permite comenzar de nuevo, arrepentirnos y vivir con seriedad la redención de la cruz. Este es el Rey que nosotros adoramos. Un Rey que desentona de todas las tendencias de la monarquía. Un Rey que frente a la burla, el pecado y la necedad responde con amor. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Rey. Un Rey que frente a la burla no nos dice: y te vas a condenar en el infierno, y te va a ir mal por lo que estás haciendo. No es un Rey que nos dice: y las vas a pagar. No, es un Rey que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Ese es el Rey que nosotros adoramos, que siendo el mismo Rey del cual nos burlamos, se deleita en nuestra adoración, se deleita en nuestra intimidad. Es el Rey que gusta de ser adorado por aquellos burlones. Es el Rey que anhela vivir en intimidad con aquellos que hacen de la cruz una comedia. Ese es el Rey que nosotros adoramos, aquel que disfruta estar con nosotros a pesar de que nosotros en ocasiones nos burlamos. El objetivo de esta reflexión no es generar culpa en usted por la manera como se ha burlado de la cruz, sino generar un arrepentimiento, generar paz y esperanza al encontrarnos con esta respuesta amorosa de Jesús. Al encontrarnos con esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La intención es que esto genere en usted y en mí arrepentimiento, esperanza y un amor desbordante por aquel Rey de Reyes que actúa de una manera que no logramos comprender. Alex Chan, un pastor muy reconocido, dijo en alguna ocasión: la vida cristiana es como un cúmulo de pequeñas conversiones. Y la intención de esta reflexión para aquellos que están dando los muchos pasos, que ya llevan dando muchos pasos en la vida cristiana, que ya han escuchado este tema muchas veces, la intención de esta reflexión para ellos es generar una pequeña conversión que nos permita ver la cruz con un poco más de seriedad. A aquellos que después de tantas experiencias con Jesús terminamos trivializando lo importante, terminamos haciendo de Jesús parte de mi paisaje. La intención para aquellos es generar un pequeño acto de conversión que nos permita cambiar nuestra manera de vivir. Y la intención de esta reflexión para aquellos que están dando sus primeros pasos en la vida cristiana, o incluso para aquellos que hoy vienen por primera vez, es dar a conocer ese Rey que se entregó en la cruz por nuestra causa, se aguantó la comedia por amor de los burlones y que no está interesado
en cobrarle sus burlas de la cruz. Es dar a conocer a ese rey que está dichoso por compartir en intimidad con usted. Ese rey que desea inundar su vida de esperanza y transformarla por completo a través de su incomprensible amor. La intención de este mensaje es encontrarnos con esa frase de Jesús tan amorosa, tan sublime, llena de tanta gracia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que eso genere en nosotros un arrepentimiento donde no volvamos a ser los mismos. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe. Queremos acompañarte en procesos de discipulado, consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.